Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. En días como hoy, mañana y pasado tendríamos que empezar con aquello del tic-tac, no por Pablo Iglesias, sino porque estamos en la cuenta atrás definitiva para las elecciones del domingo. Ya han acabado los debates, hoy aquí los desentrañaremos en el sentido literal del término y ya van quedando muy claras ciertas estrategias. La estrategia de la izquierda, de los medios de izquierda, está siendo la de presentar estas elecciones como una especie de competición entre las derechas, como llaman ellos, por ver quién gana las primarias de esas derechas, claro, y así solo queda una izquierda, que es Pedro Sánchez, y Podemos, bueno, los restos que le den. Y esto desde el punto de vista, digamos, de las estrategias de discurso, políticas y tal, pues tiene sentido, es la guerra de cada cual. Lo que es un poco más llamativo es que esté funcionando como consigna unánime de los medios de comunicación de la izquierda. Unánime, léalos usted, nosotros por oficio lo hacemos todos los días. Es asombroso hasta qué punto la, ¿cómo decir?, presión del poder y sobre todo de la pérdida del poder puede llevar a la gente a alinearse de tal forma en torno a un único discurso. Así que cuando usted vea que alguien dice que estas elecciones están ventilando quién manda en la derecha, quede claro que es alguien de izquierdas. Bueno, está en su absoluto derecho. En lo que no está nadie en absoluto derecho es en mentir con toda la boca. Seguramente a sabiendas de que mentía. No quizá quien dijo la mentira, pero sí quien se la alimentó. ¿De qué estoy hablando? De Pedro Sánchez en el debate de anoche. Vamos a verlo. Bueno, nuestros planes de intentar pactar cada vez se parecen más y cada vez se parecen más a la ultraderecha. Los médicos, los psicólogos y también los trabajadores sociales que luchan contra la violencia de género en Andalucía, porque se están haciendo ya las listas negras impulsadas por el Partido Popular y por Ciudadanos. Esta es una carta que ha enviado la Consejería de Ciudadanos de la Junta de Andalucía. Falso. No tome el pelo. Es falso, importante. Claro. Falso es falso. En fin, cosas de esta campaña que está dejando muchísimas noticias, algunas tan sorprendentes como, enseguida lo veremos, los fichajes de última hora, que son algo así como el mercado de invierno de la Liga, pero en político o igual es en futbolero. En fin, son algunos de los temas fundamentales, ya digo, de la crónica del día que resumimos en estos titulares. El pasmo de Triana, o más bien de la Puerta del Sol, y desde luego el bombazo de la campaña electoral. Ciudadanos ha fichado a Garrido, del Partido Popular, presidente de la Comunidad de Madrid, para sus listas. Ojo, porque Garrido había confirmado que iría en las europeas por el PP y hasta donde sabemos no se ha desmentido tal cosa. Así que el señor Garrido en este momento es simultáneamente candidato al Congreso por Ciudadanos y a las europeas por el Partido Popular. En fin, él sabrá lo que hace. Se puede usted imaginar cómo ha sentado la cosa en el Partido Popular. La expresión puñalada por la espalda no es, ¿cómo decir?, no se queda corta. Resaca, o más bien resacón del segundo debate, el de ayer en A3 Media, que no pudimos ver fuera de las cadenas de la Marca, porque era un debate con cerrojo privado, y que ha dejado a todo el mundo decepcionado. ¿Por qué? Bueno, pues por así decirlo, porque no eran exactamente De Gaulle, Adenauer y Churchill los que estaban allí hablando. Analizaremos a fondo el discurso de los candidatos, y no solo el discurso, el contenido del discurso, sino también su forma de comunicar. ¿Qué es lo que revela las formas de moverse, de expresarse, la comunicación no verbal de los candidatos a la presidencia del gobierno? Lo haremos con el mejor especialista. Sorprendente ausencia en el debate electoral está siendo la gestión de la sanidad pública, un asunto importantísimo que a todo el mundo le interesa. Permanentemente aparecen noticias en los medios de comunicación sobre retrasos, listas de espera, etcétera. Pero a la hora de saltar al debate electoral,
es la gran olvidada. Hoy hablaremos aquí con Antonio Burgueño, director del grupo HM Hospitales, de este y de otros asuntos. Escándalo de escándalos, Sandro Rosell, expresidente del Barça, absuelto porque la justicia no ha podido acreditar las acusaciones contra él por blanqueo de capitales. Absuelto, ojo, después de 634 días en prisión. ¿Cómo es posible que alguien esté 634 días en el trullo sin pruebas? Porque lo que ha dicho el tribunal es que no se habían acreditado las acusaciones, es decir, no había pruebas. Alguien, pues, en fin, es sensato que alguien se chupe prácticamente 2 años de cárcel sin pruebas. Es algo, me parece, que debemos preguntarnos. Y en la línea, o en la estela más bien, del caso Garrido, hablaremos de los tránsfugas de esta campaña electoral, gente que ha pasado de un partido a otro, cosa comprensible dada la fragmentación del mapa político y el cambio de identidad de varias formaciones, en particular del Partido Socialista. Hemos visto gente que pasa del PSOE a Ciudadanos, del PP a Ciudadanos, del PP a Vox, del PSOE a Podemos no ha pasado nadie que sepamos, aún estará a tiempo de hacer un gran fichaje, en fin, ¿qué es lo que está pasando? Lo veremos en detalle. Y junto a todas estas cosas veremos también lo que nuestros invitados de esta noche tienen que aportar, que será, como siempre, con toda seguridad, mucho y muy interesante. Empezamos por don Pedro Fernández Barbadillo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Gato al Agua. Encantado de estar aquí. Don Pedro Fernández Barbadillo luce en su solapa también la seña de identidad política. Que él hay, en fin, que no falte. ¿Qué tal? ¿Campaña? ¿De campaña? Pues sí, me presento candidato por Vox al Senado por la provincia de Valladolid. Ya he estado ahí varios días y el viernes pues iremos otra vez al final de campaña, que ya nos tienen preparada una alerta antifascista. Ajá. Sí, porque es de lo poco que une a las llamadas tres derechas, según explicabas al principio del programa, es que los tres partidos reciben ataques y violencia por parte de la extrema izquierda y por parte de los nacionalistas, en muchos casos sin que haya ninguna intervención policial que nos proteja. ¿Tu titular de esta noche? Pues Sandro Rosell, casi 2 años en la cárcel para salir libre. Para mí es uno de estos sucesos que se dan en los tribunales que es de gran vergüenza. O sea, 22 meses de prisión preventiva, 13 peticiones de libertad denegadas, presentadas por los abogados defensores y denegadas por el tribunal, con la aprobación de la Fiscalía. Y este señor, encima, aparte de todos estos daños para lo que se llamaba su prestigio público, su reputación, es que ha tenido 22 meses bloqueado su patrimonio. Sí, sí. Realmente es algo para planteárselo. En fin, piense uno lo que piense de Sandro Rosell, de sus cosas y tal, porque esto no es una cuestión, digamos, personal sobre el protagonista de la historia. Esto le podía haber pasado a cualquiera. De hecho, le ha pasado a mucha más gente y es lo asombroso del asunto. En fin. Hombre, yo creo que habría que plantearse el aprobar por fin una ley en la que haya una indemnización fija y automática que se conceda a las personas que son absueltas en estos sucesos, en caso de una absolución flagrante por falta de pruebas que no han podido aportar pues las fiscalías. Y también habría que pensar en limitar las condiciones de la prisión preventiva como medida cautelar en determinados casos. Efectivamente, sí. Pedro, muchísimas gracias. En unos instantes se incorporará a la mesa don Enrique Calvet. Mientras tanto, saludamos a Rafael Núñez de Huesca. ¿Pero qué haces aquí a estas horas? A Rafael Núñez de Huesca lo puede usted ver todas las mañanas en la redacción abierta de Intereconomía y hoy ha decidido que se pasa. Tienes un problema con el micro, me están diciendo. ¿Te has traído el de la... A ver, habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tiene problemas con el micro? ¿Sí? ¿Funciona? Tiene problemas con el micro. Bueno, pues encima de que llega, cuando no le toca, encima no puede hablar. En cuanto se solucione el problema del micrófono de Rafa Núñez Huesca, nos contará su titular y demás. Mientras tanto, directamente desde las Rozas de Madrid, don Miguel Ángel Ferrero, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, encantado de verte aquí de nuevo toda esta semana. ¿La campaña qué tal te está sentando a ti? ¿La campaña qué tal te está sentando? Bien, bastante bien, la verdad. Yo no me presento de candidato, esta vez después de 2 legislaturas. Pero estás solo de espectador. Y claro, hombre, como secretario general de la agrupación, pues dirigiendo la campaña, pero en fin, no es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo. Estar ahí en la... El desgaste. Como nos comentaba Pedro, que no tiene nada que ver, claro. ¿Tu titular esta noche? Pues mira, yo he pensado hoy como titular, en fin, la metedura de pata de Ayuso, ¿no? Ayuso, he dicho algo así, Ayuso atasca y la lía. Como un periodista, yo he querido esta vez hacer... Sí, además se parece mucho al titular, además que había puesto yo sobre esta cuestión, efectivamente. Bueno. Es que sí. Así ha sido. Bueno, sí, se ha atascado porque, fíjate, yo creo que en fin, esto de que el atasco en Madrid pues es una seña de identidad, quiero entender lo que dice, pero en fin, y más en campaña, debería de tener un poco más de... En fin, pensar un poquito más y reflexionar un poco más. Madrid Central yo no lo veo como una solución, siempre lo he pensado, ¿no? Sobre todo los que vivimos fuera de Madrid, el 40%. Exactamente, sí. Para nosotros, oye, hay gente que no tiene la salud para tener una bicicleta o que no tenemos 18 años, ¿no? Entonces, en fin, también hay que pensar un poco más. Yo creo que es un poco precipitado lo de Madrid Central, pues hay que pensar un poco más, hay que pensar un poco más en los comerciantes, y eso ella también pues lo ha comentado, pero claro, decir que llevarlo al extremo que lo ha llevado, del atasco, pues es no darse cuenta que sí que es necesario un Madrid Central en el sentido de que mucho más pensado y mucho más consensuado, teniendo en cuenta que el espacio es finito, y que el aire es de todos y que entonces, bueno, pues hay que mirar por todos para que compitamos un poco mejor. Pero, hombre, yo creo que se lo podía haber ahorrado, ¿eh? Y yo creo que se ha atascado. Cuando tienes una buena idea y la expresas mal es lo peor que te puede pasar, y efectivamente. Y en campaña ya es letal, sí, señor. En fin, don Rafael Núñez Huesca, ¿te funciona ya el micrófono? No sé, buenas noches, ¿qué tal? Sí, venga, pues a ver. Tu titular de esta noche. Mi titular tiene que ver con el debate de ayer de A3 Media y creo recordar que venía a decir algo así como... Pedro Sánchez pierde un debate hecho a su medida. Que además, y que conste que esto yo lo escribí antes, es el titular prácticamente idéntico con el que hoy abre el diario ABC. Es importante, y yo subrayo lo del debate hecho a su medida, porque a mí me pareció, yo lo vi entero, he hecho una crónica para el torotv.com, y me pareció que era un debate, me pareció que era La Sexta en la que estaba manejando el debate y no Antena 3 o La Razón, que como saben ustedes eso... Se ha subrayado mucho eso, sí, efectivamente. Sí, porque la forma de presentar los temas, incluso los temas mismos, eran todos muy del gusto de la izquierda, y sobre todo el asunto que a mi juicio es el principal, que es la continuidad o no histórica de la nación española, la integridad o no, puesto que eso se vota el próximo 28 de abril, solo estuvo presente en el debate de manera explícita durante 7 minutos de los 120 que duró el debate. Una cosa, a mi juicio, abracadabrante. Y además a las 12 de la noche, cuando ya seguramente la mitad de la audiencia estaba durmiendo. De manera que, aún así, creo que Pedro Sánchez perdió el debate. No sé quién lo ganó. Estuvieron bien tanto Iglesias como Casado como Rivera. Quizá Casado. Pero vamos, los vi bastante a la par. Pero tengo claro que Pedro Sánchez no resistió el fuego cruzado que se le sacudía por todos lados. Rafa, muchísimas gracias. Gracias. Esta noche se estrena en El Gato al Agua Nuria Val. Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer recibirte aquí en esta mesa y esperamos que vengas con más frecuencia. ¿Tu titular de esta noche? Un debate vivo donde se habló poco de los ciudadanos. Y lo explico. Fue un debate vivo en comparación con el primero, que fue más rígido. Había más contenido, fue más largo, hasta el final un poco pesado, donde pudimos ver a un Pablo Casado que despertó en comparación con el primero, a un Pedro Sánchez que solo habló de gestión, que yo aquí pues haría la gracia de ¿y el futuro para cuándo?, ¿vale? Porque no se habló de futuro en este debate y es lo que la ciudadanía esperaba. Un debate también centrado en el liderazgo, en los partidos, en los líderes, pero no se vio el ciudadano. Solo Iglesias un poco fue el que centró más el tiro de me voy a dirigir a lo que quiere el espectador, por aquello de comedido, pero también se pasó de moderado. En su papel lo hizo bien, Iglesias el moderado, se vende así ahora, ¿no? Y Rivera me pareció muy excesivo porque se acogió a lo que le funcionó bien el primer debate,
y resultó a veces un poco pesado. Así que un debate vivo donde se habló poco de los ciudadanos, efectivamente. Nuria, muchísimas gracias. Y se ha incorporado ya a la mesa don Enrique Calvet. Muy buenas noches. Buenas noches, disculpas una vez más. En fin, esto de que el día tenga 24 horas me parece una horterez que habría que cambiar constitucionalmente. Habría que ampliarlas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces nos quejaríamos a que tiene 28. Enrique, esto es así. ¿Tu titular esta noche? Pues es, lo recuerdo, pero la mayor deslealtad, la mayor deshonestidad. Es la última palabra. Y en efecto se refiere a los debates, a todo este circo, ¿verdad? Que convierte unas elecciones donde nos jugamos quién sabe si nos jugamos el fin de la historia de España, en un espectáculo morbosillo. Pero es escandaloso, sobre todo cuando se ve un poco desde fuera, que estoy acostumbrado a ver debates en Inglaterra, en Francia, en Italia, etcétera. Es un poco escandaloso la deslealtad absoluta de algunos candidatos que claramente están haciéndolo todo por partir este país, porque no haya nunca jamás igualdad de ciudadanos libres e iguales, y que, vamos, con toda soflama, son capaces de creer que somos tan estúpidos. Y lo peor es que a lo mejor han averiguado que una parte suficiente lo es, como para poder mentir con esa soflama de decir yo nunca he pactado con independentistas. Pero vamos a ver, si usted se lo dijo al señor Vidal, y nunca lo ha desmentido, ni usted ni el señor Vidal, que la secesión era inevitable. Si usted afirmó usted estuvo presente en lo de Pedralbes y no se levantó diciendo, y la mayor maldad, es decir, que no fue de este, sino fue del anterior, comparar que este partido filoterrorista que es Bildu, ¿verdad?, votara de vez en cuando, o muchas veces coincidentemente por intereses concretos con el PP, comparar eso con que él fuera a mercadear, no voy a decir a mendigar, un voto a Otegi para poder sacar uno de esos bienes sociales que no pagaremos nunca jamás, eso me parece una deslealtad y una desvergüenza total. Y en cuanto a la deshonestidad, es que mire usted, todas estas cosas de gestión que ha hecho muy bien don Añuya, que ayer se habló, y todo lo que usted quiera hablar, de todo lo que sea financiable, más, si quiere usted meter todas las políticas económicas, todo eso en España no se puede hablar desde un punto de vista de la honestidad intelectual de todo eso, si antes no se plantea y resuelve el problema de las autonomías, de la falta de unidad de mercado y la desgobernanza. Todo lo demás, mire usted, eso es decir, la política fiscal es quien lo paga. No, mire usted, aquí hace falta una reforma fiscal absoluta entre los cuales entra el disparate de la financiación de las autonomías desgobernadas. Lo siento mucho, pero nadie se quiere meter con eso. Por lo menos nadie de los que estaban ahí cuatro. Enrique Calvet, muchísimas gracias. Dentro de un instante vamos a ver qué es lo que tienen los candidatos, no solo en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Y en lo que tienen dentro, porque la forma de expresarse exteriormente con frecuencia es la clave para saber si se sabe leer qué es lo que tienen dentro y, bueno, ¿y qué podemos esperar de ellos? Al fin y al cabo, todos aspiran a que les paguemos el sueldo durante muchos años. De hecho, ya se lo estamos pagando. Habrá que saber con quién nos las tenemos que ver. Lo vamos a hacer con la ayuda de don Felicísimo Bárbara de la Fuente, profesor de varias promociones consecutivas de periodistas, experto en comunicación y muy particularmente, por cierto, en debates electorales donde los haya, cuyo bisturí es absolutamente cruel por lúcido con los candidatos políticos. Va a ser inmediatamente después de la publicidad, no se lo pierdan. Bueno, nuestra plan es intentar para que vea, cada vez se parecen más y cada vez se parecen más a la ultraderecha. Los médicos, los psicólogos y también los trabajadores sociales que luchan contra la violencia de género en Andalucía, porque se están haciendo ya las listas negras impulsadas por el Partido Popular y por Ciudadanos. Esta es una carta que ha enviado la Consejería de Ciudadanos de la Junta de Andalucía. Falso. No tome el pelo. Es falso, importante. Claro, claro. Falso es falso. Nuestra plan es intentar para que vea, cada vez se parecen más y cada vez se parecen más a la ultraderecha. Los médicos, los psicólogos y también los trabajadores sociales que luchan contra la violencia de género en Andalucía,
porque se están haciendo ya las listas negras impulsadas por el Partido Popular y por Ciudadanos. Esta es una carta que ha enviado la Consejería de Ciudadanos de la Junta de Andalucía. Falso. No tome el pelo. Es falso, importante. Claro, claro. Falso es falso. En fin, efectivamente esta vez se ha pasado Pedro Sánchez, luego lo veremos y recordaremos lo que ha dicho Marín, el de Ciudadanos, de la Junta de Andalucía, en fin, en nuestro telediario, en nuestro informativo con Alba Vila, que ha estado contando lo que le parece esto, que la verdad es que no deja de ser un atraco. Bueno, de todo lo que hemos oído escuchar a don Felicísimo Balbona de la Fuente ahora aquí hace un ratito, yo personalmente me quedo con que efectivamente el gran problema de nuestros líderes políticos es que carecen por completo de cultura. Y se nota mucho, la verdad, se nota muchísimo, fundamentalmente en la forma de exponer las cuestiones. Ahora bien, a la clase política española actual hay que reconocerle que House of Cards la ha visto todos los días varias veces, porque hace cosas que realmente son de Kevin Spacey. Por ejemplo, lo que ha hecho Garrido hoy en la Comunidad de Madrid, que no se ha enterado todavía de lo que ha pasado. Ha sido la bomba, hombre. Cristina Ramos nos lo cuenta. Si pensaban que en los próximos días de campaña no quedaba mucho margen para las sorpresas, se equivocan. Hoy Ciudadanos tenía un golpe de efecto y lo ha dado. La formación de Rivera ha fichado al expresidente de la Comunidad de Madrid, que se incorpora a la candidatura tan solo una semana después de que aceptase ir como candidato del Partido Popular a las elecciones del Parlamento Europeo. Seguro que me creerán si les digo que esta decisión no ha sido nada fácil. He decidido incorporarme a la candidatura de Ciudadanos para la Asamblea de Madrid y, por supuesto, son muchas y poderosas las razones que me han llevado a esto. El nuevo fichaje de Ciudadanos, dice, uno debe hacer política donde se sienta cómodo. Estoy de acuerdo al 100% con lo que piensa Albert Rivera de estos tres temas, al 100%. Y mientras las filas naranjas hablan de fichaje estrella, hoy damos un paso más con la incorporación de Ángel Garrido para llegar a la Puerta del Sol y sobre todo para convertir esta región, la Comunidad de Madrid, en la región más próspera de Europa. Muchos de nosotros tiramos de hemeroteca y recordamos las palabras que se dedicaban no hace mucho tiempo. Y le tengo que reconocer una cosa, es frustrante ver cómo ustedes no hacen nada. A una persona que está, desde mi punto de vista, demasiado obsesionada con Ciudadanos. Aunque también el expresidente de la Comunidad de Madrid se despachó a gusto contra Ciudadanos cuando militaba en el Partido Popular. Y aquí está el populismo pop. Pero populismo al fin y al cabo. Eso es lo que ustedes están haciendo. Les acusaba de espías. Ese chivato pasó la información del WhatsApp a la cúpula del partido. De melodramáticos. Dado la extraordinaria vocación de actores y de actrices que hay en su grupo y que vemos día a día en algunas de sus actuaciones, efectivamente se les da bien el docudrama y también la ciencia ficción. Incluso de plagio. Pero hoy ambos candidatos hacían borrón y cuenta nueva. Hoy no han dicho nada de todo esto. Al contrario, hoy hablan de fichaje estrella. Un auténtico terremoto en plena campaña electoral. Terremoto de verdad. Y Nuria Val además sabe lo que ha pasado cuando se lo han contado a Pablo Casado. Así es. Que se le tiene que haber puesto cara de yeso. Estaba en un mitin en Sevilla y ha salido por la fila la gente pidiéndole fotos y estaban los periodistas. Se han acercado los periodistas, le han preguntado y mis compañeros han dicho que ha demudado la cara. O sea, se le ha quedado como el yeso. Y luego su equipo lo ha contado, pero él ha dicho en confianza que no se lo había comentado el propio Garrido, que no había hablado con él. Y luego desde Génova el mensaje que me han dicho es que el lunes firma para estar en la lista. Me parece que además tenemos la carta, porque ha circulado ahí por todas partes, creo que tenemos la carta, con el acepto, con la firma de Garrido, como efectivamente parte, y que hasta donde eso no se ha bajado, con lo cual puede estar simultáneamente en la Asamblea de Madrid si sale, por una parte, y al mismo tiempo como eurodiputado del PP. No tiene mucho sentido. No lo quieren ya. Claro. El martes, o sea, ayer, me confirman que estuvo en la sede de Génova y que no dijo nada. Y hoy ya es cuando ha sido lo del mitin que se han quedado pasmados. Pero es que en Ciudadanos también hay malestar. Porque me han dicho que las listas de Ciudadanos en los municipios de Madrid, los primeros de lista son personas que no viven en el municipio. Y tienen miedo de que, bueno, hay ligero malestar de que metan ahora esta serie de tránsfugas
que dudan ya de los valores que para defender al partido, vamos, de sus propios valores. Ahí estamos viendo el acepto de Garrido, firmado, se han tachado los datos personales, evidentemente, por razones obvias, su domicilio y todo eso, que acepto ir incluido como candidato en la candidatura que el Partido Popular presenta para las elecciones al Parlamento Europeo. Y ahí está la firma de Garrido, que parece, por cierto, un figurín de Chanel, pero de la firma, pero esa es la firma del señor Garrido. Rafa Núñez de Huesca, qué bombazo, ¿no? Este señor llevaba enfadado desde que supo que en Génova, con la victoria de Pablo Casado, hay que recordar que este hombre no apoyó la candidatura de Pablo Casado, cuando la victoria de Pablo Casado, este señor supo que no iba a volver a ser presidente de la Comunidad de Madrid, en tanto que no iba a ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, la candidata del Partido Popular es Isabel Díaz Ayuso y no él. Y esto parece que le enfadó muchísimo. De aquellos polvos, estos lodos. Lo cierto es que la forma de operar... Yo tengo que confesar que no veo... No voy a cargar las tintas contra un político que pase del Partido Popular a Ciudadanos o del Partido Popular a Vox, si tiene sus razones. Hay veces, como decía Churchill, que para defender los mismos valores hay que cambiar de partido. Esto ha ocurrido, ocurre y ocurrirá, y me parece muy legítimo. Otra cosa sería pasar, no sé, de Herri Batasuna a Vox, y va a ser un poco difícil. Pero claro, esta situación es muy diferente. Aquí, como también en el caso de Enrique de Luna da el salto a Vox cuando sabe perfectamente que el futuro político en el Partido Popular es nulo. Garrido ha hecho y ha dicho cosas que luego lo han dejado retratado y va con una mochila al partido al que ha puesto a parir en los meses previos. Es un poco difícil. Hay que decir, sin embargo, en descargo de este hombre, que este hombre sí que tenía futuro dentro del Partido Popular, no el futuro seguramente que él quisiera, pero un futuro asegurado y una vida cómoda en el Parlamento Europeo. Ha pasado de ser, porque lo iba a ser con toda seguridad, europarlamentario del principal grupo parlamentario del Europarlamento, a ir en las listas regionales de un partido que será tercero, cuarto o quinto. A mí el negocio que ha hecho me parece un poco ruinoso. Vamos a ver. Que, en fin. Pedro Fernández Barbadillo, ¿estamos asistiendo a la ¿cómo decir?, descomposición del Partido Popular en sus dos almas, o tres, o más? Yo creo que el PP está haciendo la peor campaña de todas las que hay en esta campaña electoral, y perdón por la redundancia. Por un lado tienen a Cayetana Álvarez de Toledo, a Isabel Díaz Ayuso y al propio Casado diciendo que son el PP de antes, el PP tradicional, el PP bueno, el PP verdadero. Luego había un PP falso. Y por otro lado tienen pues a Javier Maroto, a Núñez Feijóo, desmintiendo lo que dicen los anteriores. Y en este momento Ignacio Garrido es como ha introducido una palanca en esa grieta y la ha apretado y la ha agrandado todavía más. Está demostrando pues que el PP es un barco que se está hundiendo y aunque te ofrezcan una sinecura en el Parlamento Europeo, tú prefieres saltar e irte con Ciudadanos. A su vez también Ciudadanos está en una situación incómoda, en mi opinión, porque parece ser que es como uno de esos agujeros negros que salen en las películas de ciencia ficción, que lo atrae todo lo que se le acerca del PP y del PSOE. No sé, dentro de poco a lo mejor acaba fichando a Durán Lleida, que es uno de los incombustibles de la política española. No lo descartes, no lo descartes. Pero Enrique Calvet, tan mal se vive en el Parlamento Europeo como para preferir la Asamblea de Madrid. En el caso de que salga, que esta es otra. Pues se vive bien o mal, según cómo tenga uno ya arreglada la familia. Este señor es joven, sí supone a lo mejor hay personas que tener que abandonar su casa de Madrid y todo eso les cuesta, ¿no? Pero evidentemente era seguro que iba a ser europarlamentario y de los primeros de la lista, que sí. A mí ha habido tortas, tengo amigos que se han sentido muy ofendidos por cómo se ha hecho esa lista, porque ni siquiera les avisaron ni se enteraron por la prensa. Hablo de personas históricas, amigas de Loyola de Palacio, por ejemplo, y tal, se enteraron por la prensa de que no iban, después de 2 mandatos o 3. Bueno, entonces, hombre, le habían dado un premio gordo para no ser elegido. Y aquí va de número 13 a esto de Madrid. Sí. Vamos a ver si sale. Entonces yo
sí, aparte de que a lo mejor no le hacía gracia ir a Bruselas, yo lo veo, verdaderamente ahí hay razones personales. Yo creo que es un acto pues, de venganza, eso se hace para fastidiar, vamos, hablando en plata. Sí. Porque si una cosa me ha preocupado de lo que ha dicho, porque yo la verdad es que las políticas regionales las sigo muy poco y tal, o por lo menos las he seguido poco, pero claro, él dice ahora, después de lo que he dicho, pero bueno, ahora dice, y estoy de acuerdo al 100% con lo que dice Albert Rivera, pues eso me preocupa muchísimo. Pero muchísimo. O sea, a partir de ese momento usted ha perdido credibilidad de tener criterio propio, porque hay cosas muy discutibles, ¿no? Entonces eso de pronto, él encontró el Mesías, evidentemente hay un caso de venganza intrapartido. Yo creo que efectivamente la gran clave va a estar en saber quién es el que lleva el puñal en la espalda. Ahora todo el mundo estará mirando las espaldas de todos los del PP de Madrid. Cuando veas el puñal, era contra este. Miguel Ángel, desde el punto de vista de la política municipal madrileña, era vuestro presidente, vamos. Que, en fin, sin duda. Por más que fueras de otro partido, pero era vuestro presidente. Sí. Bueno, yo es que aquí habría que ver quién es bruto, ¿no? Porque es verdad que Te refieres al personaje histórico, no al calificativo que está claro, el personaje histórico. Habría que ver quién es bruto y quién es César, ¿no? En todo esto. Yo tengo mis dudas, ¿no? Porque sí que es verdad, yo coincido que aquí hay una componente de venganza tremenda. Aquí hay una componente personal tremenda, porque pasar de ser el número 4... por la forma en que se ha hecho, efectivamente. Y pasar de ser el número 4 que, en fin... Que en mi opinión es más importante que presidente de la Comunidad de Madrid, tal vez porque yo he sido europarlamentario, pero bueno. Un sueldo seguramente el doble, o sea, estamos hablando del doble y posiblemente que ni salga. Ahí está. Sí, claro, o sea, esto no es una operación de transfugismo, yo no lo veo así, porque las componentes no son esas. Yo veo otras en este caso, son muy diferentes a otros casos que se han dado, ¿no? Y es una componente personal, de venganza y de algo que lleva dentro y que lo ha querido hacer además con una escenificación, con dolor, clavando el estilete con dolor, efectivamente. Claro. ¿Tú crees, por tanto, que esto solo puede entenderse a la luz de los follones internos del PP de Madrid, que son de la muy distinto? descomposición del Partido Popular, ¿no? Hay cuando el espacio se achica, las batallas internas son feroces, ¿no? Y el espacio en el Partido Popular se achica de una manera brutal como no se había visto nunca. Es verdad que todo el mundo ha sufrido y los partidos tradicionales han sufrido eso, pero como ahora parece ser que las encuestas apuntan de una manera muy contundente contra el Partido Popular. Ayer yo estaba en la calle, llovía, hacía frío y vi eso de lo que hablabais, porque claro, era en mi ciudad, el mitin ayer de Vox. Sí, en Las Rozas, efectivamente. En Las Rozas ayer. Ahí estuve yo ayer. Sí. Y hacía frío. Hacía frío, ¿eh? Hacía frío, pero estaba el local, el lugar estaba lleno, rebosaba. Y la gente con optimismo, con alegría, tal. Pero un frío de narices, Y sobre todo porque como no está bien cerrado, la lluvia cae fuera y la gente aguantaba allí, ¿no? Y te viene el viento norte. El viento viene, tremendo, ¿no? Y mucha gente, bueno, yo las conocía, muchas de las personas que estaban allí, municipal de Majadahonda, de Las Rozas, etcétera, que había abandonado el Partido Popular y que había abandonado Ciudadanos también por este tema municipal de alcaldes de la zona noroeste que lo han hecho francamente mal, que han estado mucho tiempo haciendo las cosas, pues aquello como si fuera su casa y haciendo lo que les ha dado la gana con el dinero público. Y fíjate que no puede decir que se hayan venido al PSOE, porque no, estaban en un mitin de Vox, pero con una muy mala gestión que se ha hecho en el noroeste, que bueno, pues que se votaba tradicionalmente al Partido Popular y no va a ser así. Y esa descomposición tan profunda que se está dando en el PP, yo creo que tiene también algo que ver con esto. Enseguida vamos a hablar de una cosa que están planteando los espectadores, lo han planteado por mail, ahora por el WhatsApp, me paran en la calle y me preguntan a mí y a muchos compañeros, que es la famosa historia de si en el voto de la derecha para conquistar el Senado es útil la fórmula 1 más 1 más 1, es decir, votar de las 3 opciones que puede uno votar en el Senado a los números 1 respectivos de PP, Ciudadanos y Vox. Vamos a hablar enseguida de este asunto. Estaba hablando hoy con 2 senadores 2 horas y media sobre este asunto a la hora de comer y además de un magnífico solomillo que desde aquí agradezco, estaba muy bueno. Tengo que decir que ellos están aún más confusos que la mayor parte de los espectadores, pero bueno, a eso iremos enseguida. Antes, fenómenos de transfugismo, decía Miguel Ángel Ferrero. Vamos a ver quiénes se han pasado han ido a Ciudadanos. Creo que tenemos el gráfico, ¿verdad? Tránsfugas a Ciudadanos en esta campaña electoral. Por supuesto, Ángel Garrido, ex del Partido Popular.
del que ya hemos hablado abundantemente. Tenemos además a Soraya Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, si no recuerdo mal, con Rubalcaba, ¿verdad? Y que ha sido, en fin, también de los muy sonados, en este caso en la banda izquierda, y también en la banda derecha a un señor que aquí sentado a mi lado dijo delante de todos ustedes que se volvía a su farmacia. Bueno, ya se vuelve a la botica de Ciudadanos, porque va a acudir en sus listas electorales. Le viene como pedrada en ojo de boticario. Sí, nunca mejor traído, efectivamente, el refrán. Luego tenemos los tránsfugas a Vox, que también los ha habido, porque efectivamente el espacio se achica y entonces la gente busca recolocarse. Juan Antonio Morales, que viene del PP, Beatriz Tejero, del PP, Íñigo Enríquez de Luna, del PP, Fernando Martínez Vidal, del PP. Ojo a estos dos últimos, porque son dos históricos del Partido Popular de Madrid. Fernando Martínez Vidal, por ejemplo, en fin, histórico del distrito, no recuerdo si es Salamanca o Moncloa, pero bueno, de los de toda la vida. Es el diseñador del famoso charrán del Partido Popular, quiero recordar. En fin, bueno, y hay desde luego otros casos en el asunto de Vox. Vamos a ver, yo querría pediros una opinión muy rápida sobre lo siguiente: la legitimidad o ilegitimidad del transfugismo en estos casos. Rafa Núñez Huesca ya ha dicho lo que le parece, que a veces se pueden defender unos valores desde un partido o desde otro si el partido cambia de valores, y uno los quiere seguir manteniendo. Nuria, ¿perjudica esto personalmente al tránsfuga? ¿Perjudica al partido que lo recibe? ¿Cómo percibe esto a la gente en general? Estoy con Rafa en el sentido de que no ha hecho un verstringe. Ya. Ha sido de Ciudadanos a Partido Popular. Partido Popular ha tenido ya las revueltas que ha tenido internamente. No se posicionan todavía en determinados asuntos como el aborto, que si hablas con unos te dicen una cosa y si hablas con otros te dicen otra, por poner un ejemplo. Y bueno, también quería contar el chascarrillo del cabreo que tuvo Feijóo cuando se le fueron también dos, cuando dijo la nueva política, lo dijo hace poco, la nueva política, lo que hace la nueva política, fichar a miembros del Partido Popular, porque a Montse Lamas, de la Diputación Provincial de allí, se la llevaron los de Ciudadanos, y también se llevaron a José Araujo, que ahora puja por la alcaldía de Orense también. Y luego en mi tierra, en Aragón, se llevaron también al consejero de Economía de Rudi, que lo tengo apuntado por aquí, José Luis Sanz, que fue consejero de Hacienda con el Partido Popular allí en Zaragoza. ¿Todo eso lo has escrito en este programa, todo eso? No lo tenía. Estoy impresionado. Hago como Pablo Iglesias, que me apunto aquí todo. Sí, lo traigo y con los papeles de Rivera aquí. Enrique, ¿el votante español acepta que uno cambie de partido? Yo creo que no. Yo creo que no por el cómo se hace. Me permitiría decir que ha habido 3 trasvases también que no se ha citado aquí, pero que a mi modo de ver ha sido de los peores y tienen su importancia, que han sido 3 de UPyD que se han pasado a Ciudadanos, ¿no? Que son Maite Pagaza, Fernando Savater, que va de último para algo similar a lo que me pasara, y bueno, y Cristiano Brown, Toni Cantó. Bueno, en tiempos, sí, pero bien. Se pasó lo decía en esta ocasión, sí, pues bueno, antes Toni Cantó y después ha habido lo de la que le hundió, ¿cómo se llamaba? Esta señora que escribe Irene Lozano. Irene Lozano. Así es. Bueno, entonces yo creo en lo que dijo Churchill, y yo creo que eso debe existir, uno aprende, uno cambia, los partidos cambian, pero después está en el cómo lo haces. Es decir, en el momento, por ejemplo, lo de hoy es pura venganza, y sobre todo si explicas muy bien por qué te desdices de lo que has dicho. Que es lo que dijo Churchill. Dice, mire usted, es que los valores ahora los defiendo aquí tal y cual. No, pero tú no puedes decir el martes, bueno, ustedes son, no sé qué, activistas pop o los populistas pop, no sé qué, y ahora yo estoy a 100% de acuerdo contigo. Eso le hace perder credibilidad al partido que recibe, al partido que viene, y sobre todo tiene un efecto cuando es tan abundante como en Ciudadanos, le aumenta la falta de credibilidad, porque es que también a los propios miembros del partido resquebraja su fidelidad y su creencia. Es decir, bueno, ¿esto qué es? O sea, la lista actual a las europeas de Ciudadanos es absolutamente una lista Frankenstein. O sea, lo siento mucho. Sí. Y claro, yo creo que tiene costes electorales, sin duda. Pedro, desde el punto de vista de Vox,
lógicamente un partido nuevo tiene que nutrirse de lo que hay y la gente que se dedica a la política es limitada, por tanto es lógico que reciba. Pero quería preguntarte, ¿hasta qué punto al votante que busca una derecha nueva puede seducirle o no el hecho de que se pueblen las listas de la derecha vieja? Pues habría que preguntarse cuántos de estos votantes que están ahora en Vox estaban en el PP, se mantenían en el PP porque no había otra cosa. Entonces, como se ha roto el dique que los contenía, ahora se derivan hacia Vox. Y entonces, en ese sentido, pueden encontrarse con caras que ya conocían que les faciliten ese trasvase, dar ese paso. Porque en política el paso más difícil es dejar de votar al partido al que has estado votando durante décadas, es romper esa costumbre. Y además el primer paso suele ser ir a la abstención y el paso más brusco es ir directamente de un partido a otro. Y lo que hacen los nuevos partidos también con estos fichajes es, claro, es buscar gente que conozca el funcionamiento de la administración, como tú decías. O sea, la clase política que controla o que sabe manejar tanto los partidos como la administración en las cúpulas dirigentes es muy limitada. Por otro, otro de los motivos es que se busca captar el electorado del otro partido con el que se compite. Ciudadanos, como por ejemplo está en el centro, pues claro, tiene que captar de los dos lados, del PP y del PSOE. Vox, como no está en el centro, está en la derecha, pues capta votantes y dirigentes de un solo lado, que es el Partido Popular. Si me permite, es que yo creo que el caso de Vox no se puede meter exactamente en la idea de, estando de acuerdo con lo que ha dicho, por supuesto, de transfugismo. Sí, que es un concepto muy cargado de connotación negativa. Lo que decía Churchill y todo esto, y lo que yo modestamente he puesto aquí, es entre partidos asentados. Claro. Pero esto es más bien ir a cofabricar, a coparticipar en el nacimiento de un nuevo movimiento. Bueno, como es nuevo, digamos, no tiene... Todo el mundo que va a Vox, de alguna manera, es tránsfuga, porque no existía antes, y entonces, de alguna manera, se va ahí. Pero no es tránsfuga en el sentido de elegir entre dos partidos asentados. Yo creo que es otro concepto de... Ahí sí que es una evolución de la persona que encuentra más su campo, ¿no? Hombre, yo añadir que como periodista cubriendo el Congreso, varios diputados me han dicho que estaban hartos de que a sus miembros les hicieran ofertas de Vox y de Ciudadanos. Sí, claro, claro. Yo creo que estamos ante una nueva era en la política española, cuyas novedades son principalmente dos. Una, por primera vez se quiebra el bipartidismo, ya no hay dos partidos, ni siquiera hay tres, ni siquiera cuatro, son 5 partidos los que compiten. Esto es inédito y estamos viendo cómo la gente ha roto la ley D'Hondt, que parecía un candado que blindaba el bipartidismo. Esto ha saltado por los aires y nos estamos acostumbrando a ver no debates a 2, sino debates a 4, y dentro de 4 años serán debates a 5 seguramente, y esto es inédito. Las democracias multipartidistas será algo habitual, como también imagino que será algo habitual que los diferentes líderes políticos puedan saltar de un partido a otro. Esto a nosotros nos parece una novedad, pero supongo que también nos acabaremos acostumbrando a esto, y algunos de los saltos nos parecerán fantásticos, nos merecerán un aplauso por coherencia, y otros pues serán sencillamente un ejercicio de transfugismo. Ya digo, yo creo que no todos merecen la demonización que en las redes sociales, por ejemplo, se está... Sí, se entiende mucho eso, Miguel Ángel. Sí. Espérate que yo haga mi partido, vamos a ver, ya habrá más. Claro, no, yo estoy de acuerdo. Es que hay gente que se ha sentido más cómoda con este cambio que ha habido, que se ha sentido más cómoda en otra opción, ¿no? No quiere decir que con esto pues haya cambiado de ideas, que no tiene nada que ver con lo que hablábamos antes de Ángel. Pero hay, claro, porque lo de Ángel, yo creo que lo de Ángel no tiene tampoco nada que ver con el transfugismo, sinceramente. Yo creo que transfuga sería si se presentara a las elecciones con el Partido Popular y al día siguiente de presentarse a las elecciones pasar a la bancada de Ciudadanos. Pues eso sí que sería. Pero, en fin, reducir su sueldo a la mitad y que no va a salir posiblemente, etcétera. Bueno, yo creo que es una venganza personal. Pero, fíjate, yo quería añadir una cosa en cuanto a Ciudadanos. Una venganza, decir que voy a renunciar a 8.000 euros al mes para ir al Euro... Es como... No. Una venganza para dejar colgado a alguien que ahora tiene que dar cuentas a Pablo Casado de cómo me ha pasado esto. ¿Cómo me haces esto 3 días antes de las elecciones? Rafa, es evidente. Que se joda el cabo, que no como el rancho. O que no respiro. Ahora claro. Hoy no respiro. No, pero con toda seguridad esta salida está pensada ya. No, hombre, claro. Aquí, ¿cómo decir? Jeroglífico tiene un pollito.
Y no digo más. Bueno, no, que yo quería añadir, solamente añadir una cosa, que Ciudadanos además está recibiendo quizá aquello que contrario a su leitmotiv, porque él quería personas con mérito y capacidad, así nace Ciudadanos, ¿no? El mérito, la capacidad, el buen gestor, es lo que traslada a la ciudadanía. Y sin embargo se está nutriendo, no hablo de Ángel, no hablo de Ángel porque, en fin, no es el caso, de profesionales políticos con poco oficio y beneficio, que con unos currículums que, en fin, sobre todo en el ámbito local, con unos currículums que, en fin, no les aceptarían ni siquiera en el taller de la esquina. Y se dedican a defender cosas con mucha dificultad, porque, claro, es muy difícil defender a la ciudadanía si no sabes hacerlo. Y eso, la falta de mérito y capacidad, también se ve añadido con esta incorporación de políticos profesionales. En muchos casos será por el tema económico, entonces eso, en fin, políticos ya tiene otra clave. Pero en otros casos, como es este, no tiene nada que ver con el tema económico. O sea, no es el que se queda sin trabajo y como no tiene donde caerse muerto, se va a otro partido político, ¿no? Esto es un sintagma también, lo de políticos profesionales, Miguel Ángel, que se escucha mucho y casi siempre con un contenido pretendidamente peyorativo, y para mí desde luego que no lo es en absoluto, como la música comercial. No es que es música comercial, oiga, pues eso es sinónimo de que es exitoso. Pues un político profesional, oiga, pues fenomenal. No, claro. No sé. Bueno, es un debate, ¿no? Yo no sé la solución y lo he pensado, te aseguro que lo he reflexionado muchísimas veces. Necesitamos gente que se dedica a esto. Y yo siempre lo he pensado así. Profesionalmente a ello, pues pero claro, y es necesario. El problema es, pues como tenemos con muchas personas que cuando quieren volver a su vida laboral, ¿no? Y cuesta. Y eso no está resuelto en esta sociedad, y coincido contigo. Yo, de hecho, he tenido siempre mucho miedo y no he querido nunca vivir de la política por eso y seguir con mi trabajo porque creo que hay que seguir en lo profesional. Pero sin embargo, necesito gente que esté profesionalmente, porque si no, yo no llegaría. Claro. O sea, es evidente que que estoy diciendo cosas que son contrarias, pero... No, es que es así. Es así. Está muy claro. Bueno, vamos a ver, sobre la cuestión del 1 más 1 más 1. Yo voy a decir lo que yo he podido aprender hoy. Y luego, si alguno de vosotros tiene algo que añadir al respecto, por favor, lo agradeceré porque el asunto es complejísimo. ¿En qué consiste la cosa? Lleva circulando desde hace 10 días en todas las redes sociales de derechas. Para que el Senado mantenga un control, obtenga, conquiste lo que usted quiera, por parte de los 3 partidos de centro-derecha-derecha, la única opción, dicen, es votar al número 1 de cada una de las 3 opciones, el número 1 de Vox, el número 1 del PP y el número 1 de Ciudadanos en cada circunscripción. ¿Por qué? Porque se arguye, puesto que el Senado es una Cámara en la que se vota a personas, a la hora de hacer la selección de los candidatos más votados, si uno vota, por ejemplo, el 1 del PP, el 2 del PP y el 3 del PP, a la hora del recuento, antes de que salga el 3 del PP, saldrá el 1 del PSOE, o de Podemos, o del que fuere. Y antes del tercero, el 1 de Podemos. Bien. Hay incluso un vídeo donde un señor lo explica con bolitas y tal. Por cierto, hay que decir que de forma no particularmente clara. Bueno, yo he estado haciendo cuentas hoy. He estado con 2 senadores, uno con 6 legislaturas a su espalda y otro con 5 legislaturas a su espalda. Saben de qué va la cosa. Es verdad que estaban más ocupados en la comida, que era excelente, José Miguel, muchísimas gracias, por cierto, que en el cálculo este. Pero los 2 lo han descalificado por lo siguiente. Dicen que la clave al final está en realidad en el número de votos que obtiene cada uno, siendo como son elecciones personales, realmente se vota a la persona en una lista abierta relativamente en el Senado, en el número de votos, y es ese número el que hace que sea o no factible que efectivamente se sume el 1 más 1 más 1 o no, según el número del siguiente más votado, que puede ser el del PSOE, por ejemplo, si todos los votos se concentran en él. Bien. Y haciendo números, después de un largo trabajo y arduo, en fin, me han dicho que incluso podría ser más beneficioso a esos efectos votar 2 y 1. Por ejemplo, 2 de Vox y 1 del PP, 2 del PP y 1 de Ciudadanos, etc. Yo a estas alturas, después de todos los números que he hecho, puedo decirle que lo único que me ha quedado claro es que depende tanto del número bruto de votantes, que la regla 1 más 1 más 1 no tiene por qué funcionar siempre. Y realmente hasta ahí puedo leer, porque claro, a partir de ese momento la casuística es tan amplia
que decir más sería aventurarme demasiado. Y sé que usted estará pensando que le resulta profundamente insatisfactorio lo que acabo de decir, pero piense en mí, somos los únicos que hemos hablado de esto en una cadena de televisión, porque todos los demás evidentemente no, por la pura complejidad del asunto. A vosotros con toda seguridad os habrá llegado el WhatsApp, claro, y no sé lo que, o en Facebook esta historia, y no sé lo que pensáis sobre el asunto. Yo no conozco a nadie que haya hecho las cuentas y que le hayan salido sin dificultad. Esta es otra de las novedades, José Javier, a la que nos enfrentamos los españoles. Estos cálculos sí, no se producían cuando la disputa era entre el PP o el PSOE, porque obviamente, por razones obvias. Los líderes políticos, y creo recordar que Iván Espinosa Los Monteros de Vox aludió a este asunto, creo que tampoco lo tienen demasiado claro ellos. Es decir, hay muchas personas, y esto lo decía Narciso Michavila de GAT3, que se están rebanando los sesos los sociólogos y los expertos en demoscopia, porque algunas personas se levantan votando a Ciudadanos, comen votando al PP y se acuestan votando a Vox, todo en el mismo día. De manera que eso explicaría el 40% de indecisos, y precisamente por estar indeciso, esa regla del 1 más 1 más 1 podría ser muy confortable. Confortable, desde luego, sí. Claro. Oiga, pues mire, a los 3. Puesto que tengo posibilidades, 3 posibilidades, voto a los 3 y así me quito de traumas. Ojo, porque yo creo que funcione o no, esto se va a dar. Pedro Fernández Barbadillo, tú te presentas al Senado. Efectivamente, por Valladolid. ¿Cómo ves esta historia? Pues vamos a ver, es que la gente no está acostumbrada, como decía Juanfa, a este sistema. Tenemos 2 sistemas electorales distintos, uno para el Congreso y otro para el Senado. Y solo ahora nos damos cuenta, en realidad. Sí, y de que podemos elegir a quién votamos en el Senado. En el Congreso cogemos una lista. Cerrada y bloqueada, sí es. Efectivamente, cerrada y bloqueada. Si quisiésemos tachar a alguien que no nos cayese bien, haríamos voto nulo. Sí. Mientras que en el Senado sí podemos no tachar, excluir al que no nos gusta. Sencillamente no poniendo la cruz. No poniendo una de las crucecitas. Tenemos 3 crucecitas para marcar y podemos marcar 1, 2, las 3 o ninguna de ellas. Podemos hacer voto blanco, también voto nulo, viva la Pepa y demás. Entonces es ahora cuando nos estamos dando cuenta efectivamente de que tenemos el Senado y que tenemos esta potestad. Sin embargo, yo creo que la gente, esto solo puede funcionar si todo el mundo decidiese hacer lo mismo, cosa que no creo que vaya a pasar, tanto en el grupo de la derecha, de PP, de Vox y de Ciudadanos. Sí, porque entonces la gente habría hecho espontáneamente una candidatura propia que sería del número 1 de cada cual, entiendo. Y luego también, oye, es que el bloque de izquierdas puede también hacer lo mismo, o sea, concentrar sus 3 votos en 2 candidatos, o sea, 2 del PSOE y 1 de Podemos, o 2 de Podemos y 1 del PSOE, por lo que podría haber una anulación de esas concentraciones de votos. Yo lo que creo, cuando me pregunta la gente, digo, oye, vota lo que te apetezca, con lo que estés más a gusto. El voto útil, el voto que se da en conciencia, en confianza, porque te identificas con los candidatos y con el programa del partido. Y cuanto más malabarismos hagamos, esto nos pasaba en el colegio, cuando nos daban tiempo para repasar los ejercicios de matemáticas y lo acabábamos liando, porque nos dejaban ahí, empezaban a salir las dudas. Esto puede complicar todavía más la elección de los senadores y el recuento que se va a hacer después, porque los votos del Senado se cuentan después de contar los del Congreso. Una cosa, por cierto, también, esto sí que es del servicio público. Bueno, que sepa usted que lo del voto por correo se ha ampliado otra vez el plazo porque el caos es tan fenomenal. Hasta el viernes es, ¿no? Sí. Hasta el mismo viernes, lo nunca he visto. El caos es tan fenomenal el viernes a las 2 del mediodía, me está diciendo Juan Pérez Noya por aquí por el Pinganillo. Y otra, recuerde que solo valen las papeletas, digamos, convencionales. Estamos viendo papeletas que vienen, por ejemplo, con ciertos partidos con un número delante. No tiene que haber un número, esas papeletas no valen, le van a dar el voto nulo. Si tiene usted una papeleta del Senado con 3 marcados, valdría, si son los 3 que usted quiere. Mejor que la coja virgen en el colegio electoral, ¿verdad? Y que vote en ella, etcétera. El hecho de que haya una papeleta, por ejemplo, del Senado, marcada con 3, no significa que sea nula. Significa que usted no puede marcar un cuarto y que si quiere votar a otros, esa papeleta no le sirve. Tiene que utilizar otra para votar. En fin, estas cosas hay que contarlas porque además hay mucha gente que se incorpora nueva a la votación. Y ponemos...
No, si me permites añadir, Javier, yo que he estado en Valladolid haciendo campaña, hablando con la gente, atendiendo la caseta que tiene Vox en el Paseo Zorrilla, en el centro de Valladolid, es que te das cuenta de que mucha gente, más de lo que uno espera, pide las papeletas para ir con ellas al colegio electoral. Además, hay un interés en tener las papeletas en mano y llevarlas al colegio electoral para que no te vean. Esto, sorprendentemente, esto no pasa solo en pueblos vascos y catalanes. Sí, por cierto. Esta es otra cosa que tenía apuntada para decir y se me ha olvidado. Pedro, tienes razón. Vamos a ver, no es preciso ser tan... Usted puede llegar al colegio, coger una papeleta de cada partido de los 9, meterse con la cortinilla y coger el que usted quiera y ya está. O sea, tampoco hay que, en fin, que dramatizar. Pero bueno, Enrique Calvet. No, sí quería decir que lo del 1 más 1 más 1 que han dicho antes es un modelo teórico que funciona con unas condiciones muy especiales. Un ejemplo, hay 100.000 votantes de izquierda que van y votan a los 3 de, vamos a poner de Iglesias, con 100.000 cada senador. Y hay 110.000 de derecha. Entonces lo que hacen, o 109.000, en vez de que cada 33.000 vota a uno y se quedan con 33.000, por lo cual se quedan fuera, al votar 1 más 1 más 1 quiere decir que los 109.000 le darían 109.000 votos a cada uno de ellos. Pero eso necesita saber cuál es la diferencia realmente entre los dos bloques. ¿Cuántos se sacan? Y sobre todo lo que aquí se ha dicho, que lo haga todo el mundo. Y eso no va a suceder. Por lo cual, ¿por qué la gente no intenta votar en libertad según su criterio? ¿Verdad? Y volvemos a las bases de la democracia, ¿no? Bueno, y después de la cosa tan abstrusa que había que contarlo, en fin, estamos en este periodo, vamos a ver un poco de humor. Vamos a poner un poco de humor sin ninguna acritud, que diría el clásico, o sea, Felipe González. Porque en este caso la protagonista de la acritud es, tengo que decirlo, una buena amiga personal, que además también profesional, porque empezó en esta casa a trabajar, y usted la conoce, Isabel Díaz Ayuso, a la que aquí tenemos un cariño muy particular porque siempre está muy vinculada profesionalmente, siempre no, cuando empezó de periodista, a esta casa, y con nosotros, todo hay que decirlo, siempre se ha portado muy bien. Y cada vez que le hemos llamado, se ha puesto. Hoy no. Y lo entiendo, primero por la hora que es y porque la campaña es como es. Y también porque el tema, en fin. Ella ha dado luego todas las explicaciones que tenía que dar sobre lo que sin duda es la anécdota de la jornada. Pues esto que te pasa en campaña, que estás fundido y tienes una buena idea, vas a contarla y lo que te sale, pues eso que le ha salido a Isabel. Vamos a verlo. Estás cerrando al tráfico 470 hectáreas, matando el comercio y matando la vida ordinaria en ese distrito, y en vez de ofrecer una serie de soluciones, tú directamente lo cierras y ya que la gente se entienda. No puedes pretender que ahora venga la comunidad a poner. Tú cuando organizas una fiesta la pagas tú. Y una ciudad como Madrid, que es vida, que es alternativa, que tiene atascos, tenía atascos a las 3 de la mañana un sábado, es algo que en el fondo al madrileño le hacía, te hacía ver que tu ciudad era especial. O sea, cuando metes la pata y luego intentas sacarla y duele, que es lo que le ha pasado a esa. ¿Qué quería decir ella? Madrid era una ciudad muy viva. Y sí es verdad que te encontrabas un atasco a las 10 de la mañana, pero era un atasco gozoso porque estabas de copas, no estabas trabajando. Entonces, bueno, y ahora de repente eso, con Madrid Central, pues resulta que es que los atascos son solo para sufrir. Esto es lo que quería decir, pero insisto, en campaña pues uno se fatiga y es lo que le ha pasado a Isabel, que por más que lo ha intentado explicar después, la cosa no tenía... Una anécdota divertida y también propio de una campaña durísima, que lleva, en fin, mucho más de 2 semanas, son muchos meses de campaña y que no pasa de la humorada. En fin, Isabel Díaz Ayuso, todo el mundo, el que la haya querido entender, la ha entendido perfectamente. Y yo creo que, más bien al contrario, dice mucho de su candidatura que el principal foco de críticas a Isabel Díaz Ayuso haya sido que en el Vanity Fair ha dicho que Madrid tiene atascos por la noche porque es una ciudad muy viva. En fin, no tiene más. Yo supongo que la prensa y los digitales de izquierdas intentarán exprimir todo lo posible esta anécdota. Ahí están las portadas, que son crueles, absolutamente. Pero claro. vamos, desde luego es una humorada. En fin, respecto a Madrid Central, ya ha dicho Miguel Ángel Ferrero al principio todo lo que tenía que decir y lo comparto 100%. O sea, la idea es inteligible, pero se ha hecho de una forma que de verdad... Claro. En fin, bueno. Decía yo al principio que íbamos a hablar de sanidad y muy particularmente de la gestión de la sanidad pública, que mire usted por dónde en esta campaña está quedando completamente al margen de cualquier discurso. Dice que bueno, que como es una cosa autonómica, pero luego llegan las autonómicas y no, la gente se tira la cara, listas de espera y tal, y va, en fin...
¿Con quién vamos a hablar? Pues mire, antes de presentarle, antes de que la cámara muestre su rostro, yo voy a decirle qué es, o qué ha sido. Médico rural, médico del Ejército del Aire, especialista en medicina interna y cuidados intensivos, médico de la Seguridad Social, médico del Ayuntamiento de Madrid y Casas de Socorro, director de hospitales privados, director asistencial de la compañía Deslas, jefe del proyecto del Hospital de la Ribera en Alcira, integrante de la Comisión Abril Martorell, experto nombrado por el Parlamento en la Comisión de Evaluación del Sistema Sanitario en el año 97 y director de hospitales de la Comunidad de Madrid de 2008 a 2014. O sea, el doctor. Don Antonio Burgueño, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué se habla tan poco de la sanidad en la campaña electoral? Es curioso, ¿eh? Pues es un problema, claro. Pero es un problema por los ciudadanos, es un problema por los enfermos, que tienen tanta importancia, y es un problema por 700.000 trabajadores que tiene y que consumimos una parte muy importante del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, es un fenómeno que interesa a todo el mundo, pero que prácticamente la totalidad de los partidos soslayan el tocarlo de frente. Y quiero decir que, desgraciadamente, los profesionales de la salud, los médicos, los enfermeros, somos en España, más que en ningún sitio del mundo, un servicio estatalizado y un personal estatalizado. Y en esta estatalización también hay una peculiaridad que no tienen otros países. Y es que nos falta una administración del sistema profesional. Y yo quería ir a este asunto porque es muy importante. Es decir, normalmente la sanidad en campaña sale fundamentalmente para tirarse listas de espera a la cabeza, ese tipo de cosas. Sobre el modelo concreto de gestión y de por qué pasa lo que pasa, nunca se plantea. Usted ha dicho muy bien, es un sector estatalizado, que no es necesariamente un sector, como decir, de funcionarios públicos, es otra cosa, porque aquí estamos hablando de la gestión. Es decir, no de que el funcionario le paga al Estado, no es eso, sino de que su forma de trabajar es la de cualquier otro funcionario, siendo un trabajo enteramente distinto. Bueno, es que se ha hecho así, es decir, la evolución del sistema se ha diferenciado, se ha hecho diferente al resto de todo el mundo, y además tenemos que hablar de que todos nos miramos al ombligo en este momento y decimos que tenemos la mejor sanidad del mundo. ¿Y no es verdad? No vengo yo a decir lo contrario, porque me parece que es tirarme piedras en mi propio tejado, pero creo que no tenemos la mejor sanidad del mundo si hay que estar esperando 2 meses para hacerse una resonancia de cuyo estudio puede depender el que una persona tenga un cáncer. No tenemos la mejor sanidad del mundo. Tenemos una sanidad para la que utilizamos menos dinero de la que necesitamos. Tenemos muy poco dinero para la sanidad pública en España y encima tenemos la suerte de tener una docilidad del ciudadano para no exigírsela en su totalidad al Estado y tener 8.500.000 personas que compran un sistema privado, cuando han tenido derecho y tienen derecho a una sanidad pública. Y de esta actitud resulta que emerge una bondad para el sistema, y es que se libera la demanda. Hay una parte de la demanda que es supuestamente, con lo cual estamos hablando de un mix público-privado en el sistema de financiación. Pero el sistema de financiación nadie discute en el mundo que tiene que ser universal, colectivo y estatalizado. Esto es universal, menos en Estados Unidos, que están siguiendo una evolución rarísima hacia este punto concreto. Por lo tanto, nadie en el mundo, por muy alta que sea su capacidad financiera, se puede hoy financiar en un momento dado los grandes costes que tiene la sanidad. Por lo tanto, la financiación pública es algo que está en el marco constitucional y además en el marco del conocimiento. Y pese a todo, en España, un gran número de ciudadanos, 8 millones, sacan de su bolsillo y se compran un sistema privado. Bueno,
Pero el hecho de que la financiación sea pública significa también que la gestión tiene que ser enteramente pública. No, no. En España llevamos con este debate pues desde que se creó. Sí. Y entró en crisis la Ley General de Sanidad del año 86, sí. pues estatalizó aún más lo que venía siendo variado, se estatalizó, se creó un marco de prestación absolutamente estatal, incompatibilidades, una serie de cosas que llegaron y terminaron en pocos años a crear una crisis importante del sistema sanitario, que se manifestó en huelgas, en médicos en la calle, batas en la calle, y todo esto provocó el que en un momento político del año 91, un partido, el CDS, y un hombre visionario que estaba en él, que era Carlos Revilla, médico, pues propusiera en el Parlamento la formación de una comisión para el estudio del problema. Y no se ha hecho ningún... En aquel momento se estaban haciendo comisiones en todos los países. Ninguno lo hizo con la exhaustividad de la que se hizo la Comisión Abril Martorell en España. Y se llegó a una conclusión. Hablamos ya del año 97, cuando la conclusión, si no me equivoco. 91. 91. Y ministro socialista, magnífico ministro de Sanidad, García Vargas, y las conclusiones se llevaron después de un año de trabajo intensísimo, y se llevaron y se concluyeron, se comparó con el resto del mundo y se concluyó. Financiación pública probablemente no exclusiva, con algo de copago por parte de los ciudadanos en el momento de la prestación, cosa que es bastante generalizado en Europa. Sin embargo, esto no conviene meterse en ello, y no conviene porque al final es el chocolate del loro y genera más inconvenientes que virtudes. Y, sin embargo, fue claro el que hay que separar la financiación de la provisión, y que la provisión conviene meter provisión público-privada, en competencia con la pública. Esto se había experimentado en los países nórdicos en un sistema de lo que se llamaba competencias internas de los sistemas sanitarios, de los sistemas educacionales, es decir, salir haciendo competencia y que el ciudadano pudiera elegir, y por la elección colocar el presupuesto donde el ciudadano pretendiera. Eso es lo que es la competencia. Bueno, esto creó algunos modelos. Esos modelos han sido y siguen siendo una expectativa de solución de determinados problemas de la excesiva estatalización del sistema, y que no puede arreglar los problemas con una funcionalización de los profesionales, con una falta absoluta de incentivos y de meter un grado de emoción a la relación médico-paciente. Pero es que además estamos contando con unos profesionales, los médicos, que desde hace 30 años están siendo sacados y extraídos de la sociedad, disculpen ustedes, pero están siendo extraídos de las capas de más preparación del bachillerato. Están llegando gente que no se admite, gente por debajo del 8,2 o del 8,3 de resultados en sus exámenes en el bachillerato, que tienen 6 años de carrera, antes fueron 7, 6 años de carrera, que después tienen un examen MIR, que en el examen MIR es un examen importante, y que después tienen un tiempo de preparación ardua. Por lo tanto, tenemos una gente altamente vocacionada y, sin embargo, con una expectativa de ser funcionario público, mal pagado y mal incentivado. ¿Usted sería partidario de recentralizar la sanidad, como se pide tantas veces, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia del caso autonómico? Gran parte de los males de la sanidad efectivamente se han hecho evidentes con las autonomías, lo cual no quiere decir que estemos en condiciones ahora, no solo políticas, no solo porque están en el marco constitucional, sino de echar marcha atrás, porque la sociedad está hoy, y hay muchos intereses creados, pero la sanidad actual española está plagada de endogamias,
no existen los cuerpos nacionales, no existe el cambio, la posibilidad de que un médico, como ha pasado siempre y pasó en los años 40, desde los años 40, vamos, del siglo pasado, un médico podía presentarse a la plaza de jefe de servicio de cirugía de Sevilla y pasar después a Barcelona y después, pues esto era una bondad para el sistema. Hoy la endogamia, hay comunidades autónomas que no tienen más que un hospital importante. Ahí se crean, ahí se reproducen y ahí se consumen y ahí se perturban. ¿Cree usted que la prestación odontológica cabe en el sistema público de salud? Caben muchas cosas si se tiene dinero y no soñaciones. Es decir, es un delito desde el punto de vista programático el no saber contar con cuánto dinero se tiene que tener para la sanidad. Le voy a decir una cosa. En el año 2008, el presupuesto sanitario era de 72.000 millones de presupuesto sanitario público de 72.000 millones de euros. En el año en el que estamos, prorrogados los presupuestos, estamos en 71.000 millones de euros. Y aquí, en este año, sobre los años 2008, se están curando alrededor de 20.000 cánceres en España que no se curaban en el 2008. Pero que no se curaban, y significa una bondad enorme para quien lo vive. Pero es tremendamente injusto que seamos, que la sanidad esté precisamente, digamos, nuestro pecado es nuestra eficiencia o nuestra eficacia. En este caso, nuestra eficacia. Es decir, curamos y al curar tenemos al enfermo que tenemos que volver a ver, tenemos al enfermo que tenemos que volver a estudiar el año que viene y ese enfermo antes había muerto. Y efectivamente lo que está pasando en la medicina es que se han metido medicamentos para la hepatitis C cuyo coste es de 60.000 millones de 60.000 euros por enfermo. Por enfermo. Hay cánceres que consumen 200.000 euros por enfermo. Claro, esto hay que echar las cuentas. O sea, y hay mucha gente que dice, y hay gente, algunos economistas y algunos de esta casa ilustre, que me dicen, no, que hay mucha ineficiencia. Yo creo que hay ineficiencia, pero el sistema se hace eficiente precisamente con la contención de la demanda en un sistema que no funciona adecuadamente. Si el sistema funcionara adecuadamente, no habría enfermos en lista de espera, estaríamos operando y alentaría a la demanda. Y alentando a la demanda, no hay 8.300.000 personas que vayan a comprar a la casa de enfrente. Por lo tanto, este comprar en la casa de enfrente supone además un alivio a la demanda, porque 8.300... Sí, claro, se van, efectivamente son muchos. Pero, ¿tiene arreglo? Quiero decir, ¿por dónde habría que empezar? Pues no tiene arreglo. Desde luego no tiene arreglo. ¿Pero cómo se nota que es médico? Perdón, no tiene arreglo. O sea, yo llevo mi pasión en la medicina y me apasiona ver enfermos. Y me he tenido que meter a pensar en las organizaciones sanitarias y estoy recorriendo el mundo y es difícil arreglar el sistema sanitario español. Pero es mucho más difícil con estos políticos. Con estos políticos. Y es que depende de los políticos. Desgraciadamente, en el sistema sanitario no hay una capa administrativa que, aun cambiando un político de izquierda, de derecha o de lo que sea, se sustenta unos criterios permanentes. No es que con el político vienen afines que son los que se colocan en las responsabilidades. Yo mismo he tenido una responsabilidad que he sido nombrado por un político. Por lo tanto, pueden haber acertado, o lo más seguro es que no. Pero evidentemente esto es... ¿A quién nombran? ¿A quién nombran en los puestos directivos? ¿A quién nombran? Esto no puede ser. Y además es que hoy, de más a más, el médico está altamente desilusionado. Es decir, hemos perdido años en el que ya el médico se ha descorazonado. Y hay mucha medicina privada que se está generando precisamente porque el médico está huyendo, las vocaciones mejores están yendo a utilizar horas de su vida fuera.
Evidentemente, y perdón, cuando la Comisión Abril abrió la posibilidad de que hubiera competencia público-privada, pues algunos nos dedicamos a pensar cómo. Había un sistema en España desde el año 74, que todos conocen, que es el sistema MUFACE, en el que la financiación es pública y se aplica por persona que elige a la compañía que la persona quiere cada año, y hasta ahora hasta cada 6 meses. Por lo tanto, el sistema público, la financiación pública y la prestación elegida por el ciudadano. Y se pone la cápita, pone mi mochila en el sitio donde me están prestando servicio, donde yo quiero. Y ese modelo nos sirvió, en un momento dado, yo estaba de director asistencial de Aderlas, a crear un modelo experimental que fue ha sido un éxito rotundo, el Hospital de Alzira. El Hospital de Alzira hace la financiación privado, crea en un momento dado, el Estado no tenía por qué invertir, no tenía dinero para invertir, hace un hospital, mete 100 millones de euros en la inversión de un hospital, contrata a los médicos y abre las puertas de esa forma competitiva de competencias internas. Es decir, le da una cápita por ciudadano de esa demarcación y después, si ese ciudadano no está contento y se va de Alzira, pasa a la FE, no tiene más remedio que utilizar el concesionario, el gasto y pagarlo. Los gastos que ha hecho un ciudadano del que se ha extraído la cápita lo tiene que pagar en el hospital que ha preferido. Por contra, si los servicios están siendo buenos, atraen a otras personas de la región de Valencia y iban al hospital de Alzira, y Alzira se convirtió en el hospital más eficiente probablemente de Europa y seguro de España. Pero el gobierno autonómico decidió que se acabó el modelo. Claro, porque esto está ligado, pues eso, estoy diciendo que esto no tiene mucha solución, porque cualquier partido y cualquier persona que viene y atribuye a eso una privatización de la sanidad, como si la privatización de la sanidad no fuera el que un médico en el sector público gana y su sueldo es absolutamente privado y hace con su sueldo lo que quiere. Oiga, mire usted, eso es una perogrullada absoluta. Por lo tanto, estamos diciendo, y se la han cargado, pero se la han cargado ¿por qué? Es decir, ¿por qué? O sea, con el motivo de... Hay intereses múltiples, evidentemente. En Alzira se repartían incentivos para que los quirófanos trabajasen 100% todos los días del año. Y con 10 quirófanos se hacían 23.000 intervenciones por año. Mientras que en hospitales de Valencia, mucho mayores, con 40 quirófanos, no se hacen ni esos 22. Es decir, un quirófano en la sanidad pública se hacen 500 enfermos al año. Y en Alzira se hacían 2.000 por año. Una última pregunta. ¿Qué le habría gustado ver en los programas de los partidos políticos en estas elecciones? Como una medida. Sé que es una pregunta muy poco científica, pero en fin, para ilustrarnos. Bueno, lo primero que me habría gustado es algo que es una entelequia en este país. Llevar de nuevo a un acuerdo de Estado de que la sanidad le interesa al ciudadano y al ciudadano que vota a la izquierda y que vota a la derecha. Y por lo tanto debería haber un acuerdo de Estado sobre la financiación y cuánto ha de ser la financiación justa. Segundo, sobre la administración del sistema por profesionales. Tercero, el llegar a una nueva Comisión Abril que diera las recomendaciones adecuadas para los próximos 30 años. Porque la sanidad en el mundo está sufriendo una convulsión gracias a la innovación y a una innovación que es brutal en tecnología, en medicación, y necesita que no estemos aquí discutiendo si son galgos o son poder. Don Antonio Burgueño, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Pues encantado. Gracias por venir a contarnos esta historia que a todo el mundo le interesa, porque al final, efectivamente, derechas o izquierdas, los enfermos somos los mismos cuando estamos malitos. Espero que alguna persona no se crea ansiedad por lo que yo he dicho, porque lo que busco es precisamente convulsionar para que se haga lo que se tiene que hacer
por parte de quien vaya a mandar en este país y que ganen mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. No se levante todavía porque tenemos que organizar un poco el plató para que usted pueda salir. Sandro Rosell, expresidente del Barça, le han dejado en libertad, aún más, le han absuelto. Estaba acusado de blanqueo de capitales. Nada. El tribunal ha reconocido que no tiene pruebas. Es impresionante. Es impresionante porque se ha pasado casi 2 años en la cárcel. ¿Cómo puede alguien pasarse 2 años en la cárcel, sea uno del Barça o no, te caiga bien o no Sandro Rosell? Que esa no es la historia. ¿Cómo es posible que uno se pase 2 años en la cárcel sin que el juez haya sido capaz de acreditar las acusaciones? Es decir, sin pruebas. Bueno, pues eso ha pasado. Lo vamos a ver de inmediato a la vuelta de la publi. Por cierto, este fin de semana especial sobre lo que acaba de contar el doctor Burgueño, el Hospital de Alcira, entre otras cosas. Volvemos enseguida. Club de Amigos de Intereconomía. ¿Quiere usted tener su tele como Roures, como Soros, como Ana Pastor, como todo? Bien, puede tenerla esta, Intereconomía. La forma, participar con nosotros en nuestro Club de Amigos, 916162464. Puede llamar ya, porque aunque a estas horas evidentemente están durmiendo, su llamada queda registrada y mañana le llaman. Club de Amigos de Intereconomía. El caso Rosell. Alucinante, es alucinante. Juanma Pérez Noya, que además es un avezado especialista en información deportiva, además de en política, lo ha seguido muy de cerca. Y, en fin, ha hecho una buena información sobre el asunto porque ha vivido todo lo que ha ocurrido en este caso. Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. 21 meses. 21 meses ha estado Sandro Rosell en la cárcel por supuestamente haber participado en una organización criminal y en un blanqueo de capitales. 21 meses que le convierten en uno de los presos de la historia de España que más tiempo ha pasado en prisión preventiva hasta la espera de juicio. Desde mayo de 2017 hasta febrero de este año, que salió a la calle esperando un juicio que no ha llegado a producirse porque la Audiencia Nacional considera que no existen pruebas concluyentes para ir a juicio por estos dos supuestos delitos. Vamos a contextualizar de qué se le acusa. En su momento, Sandro Rosell era la mano derecha de Teixeira, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. De hecho, es el padrino de uno de sus hijos. Teixeira habría vendido derechos de imagen de los partidos de la selección brasileña, como decimos, a un sobrecoste, a un precio superior al negociado. Se habría quedado con esa comisión y Rosell le habría ayudado a blanquear ese dinero. De eso le acusa la Fiscalía de Miami, que lo notificó
a la Fiscalía Española y por eso entró en prisión. Para la Fiscalía de Miami, tanto Teixeira como Rosell hay graves indicios en su contra, mejor dicho. Bueno, pues ahora la Audiencia Nacional no consigue pruebas concluyentes para ir a juicio, para intentar condenar a Sandro Rosell, y por eso finalmente le deja en la calle, a pesar de que, como decimos, Teixeira sí reconoció parte de estos sobornos. Por eso su familia se ha mostrado muy feliz y por eso su abogado, Pau Molins, ha dicho esto. Es una grandísima noticia que pone las cosas en su sitio. Sandro Rosell lo habían matado civilmente, socialmente. Vamos a ver cómo lo recuperamos a una persona inocente que ha pasado tanto tiempo en prisión. Y muchas reacciones, José Javier, no solamente de su equipo de abogados, sino también del Fútbol Club Barcelona, club que presidió Sandro Rosell durante varios años. Josep María Bartomeu, el que fuera su vicepresidente económico, mano derecha y uno de los principales amigos de Rosell, ha hecho una declaración pública. Recordamos que tanto el Barça a nivel oficial en un comunicado como el propio Josep María Bartomeu como el propio Gerard Piqué en su momento calificaron a Rosell de preso político. Hoy Bartomeu afirma que aunque está feliz por esta absolución, cuidado que la justicia española puede ir mañana a por otro de ellos. Muy feliz por el amigo, muy feliz por el presidente y muy feliz por sus familias que han sufrido durante estos 2 años una situación realmente inhumana e injusta. Esta felicidad convive con la indignación por la presión preventiva que han sufrido Sandro Rosell, Joan Barsolí y las familias durante 2 años. Esta indignación es a su vez una preocupación porque todos estamos expuestos a ello y es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Gracias, Juanma Pérez Noya. Bueno, esta es la puñita política que tenía que meterse en el asunto. Nosotros, si os parece, abstraemos del caso concreto Sandro Rosell, abstraemos del caso concreto Barcelona y nos fijamos en el caso concreto, un tipo que se pasa casi 2 años en la cárcel por lo que hemos sabido hoy sin pruebas. Bueno, por favor. Bueno, y más grave todavía. Perdona, Pedro, que iba a decir una cosa, Enrique. Ahora... Bueno, pero porque me pueden indignación. Esto es una vergüenza que da legítimamente carnaza a todos los que dicen que en España la justicia no respeta los derechos humanos. Porque 2 años en la cárcel... Vamos aquí hubo un bailaor o cantante de flamenco, que no voy a decir el nombre por no perjudicar a nadie, que mató a una persona en un paso de cebro porque se había metido de todo, que después acusó a un hermano pequeño, menor de edad, para no ir... Así, sí. O sea, esa barbaridad. Caso, sí. Se ha pasado menos tiempo en la cárcel que este señor, que es inocente, mientras la justicia no diga lo contrario. Entonces, eso no va. Eso es una vergüenza y es un atentado contra los derechos humanos, porque eso puede ser hasta considerado como una utilización de la justicia absolutamente espuria para, digamos, pues, torturar a la gente en un momento dado. Entonces, eso es una vergüenza. Yo soy de los que pienso que, independientemente que ahora con el juicio hay que estar de la justicia, todo eso, pero que la justicia en España y la administración de justicia es muy, muy mala. Y estas cosas lo prueban. Esta, como los juicios aquellos en que un señor le daba la razón cuando llevaba 5 años muerto, ¿no? Es decir, cuando es lenta es mala y cuando hay estos niveles de arbitrariedad e inseguridad es malísima. Yo lo siento. Entonces dicen, no, por eso hay un juez que falla por aquí, pero los 3.000 son muy... No es verdad, no están ni preparados. Yo lo siento, entonces esto, lo de reflexionar es poco. Es decir, esto hay que evitarlo y, sobre todo, no puede quedar impune. Yo lo siento mucho, pero no puede quedar impune. No sé si hay que darle una serie de indemnizaciones. No sé toda si seguridad, tal, claro, imagínate ahora. No puede quedar impune. Bueno, Pedro Fernández Barbadillo había planteado precisamente este tema dentro de tus... Y no como soy tu titular de hoy. Hablo de un ser, más de uno, Sí, por cierto, no es solo el Rosell, por lo visto había otra persona que como no suenan, 2 años de su vida en la cárcel para que te digan eso está inocente, hombre, perdón. No, pero esto nos preocupa a todos como ciudadanos. Sí, exactamente. Nos puede pasar esto, por desgracia, si un juez cree que hemos cometido un delito. A Sandro Rosell le pedían 11 años de prisión y 59 millones de euros de multa al comienzo del juicio. Sin pruebas. Asombrosamente, al comienzo del juicio, su abogado vuelve a pedir su libertad y en esta ocasión la Audiencia Nacional se la concede. Y después, unos días más tarde, la Fiscalía reduce su petición de pena de estos 11 años. Y todo este juicio se monta a petición de la Fiscalía de Estados Unidos.
Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Aquí una justicia que cuando recibe un exhorto de Estados Unidos, porque si lo manda, pues no sé, en Mozambique no se le hace caso, entonces se pone de rodillas y detiene a unos señores, como hemos visto, sin pruebas. Y lo que tú decías, Enrique, sobre indemnización, no, este pobre hombre, bueno, y los otros que también han estado con él en la cárcel no van a cobrar nada. Claro que no. Porque tiene que haber un asunto de una gravedad tal, unas condiciones tales que no se cumplen. El argumento para no ponerle... la incompetencia, ¿no? El argumento para la prisión preventiva era que, como tenía casa en Brasil y bienes y tal, pues había riesgo de fuga. Da la impresión de que aquí estaban esperando que los americanos trajeran las pruebas. Y cuando alguien preguntaba decía, bueno, las tendrán los americanos. Yo qué sé, la verdad es que es una cosa... Rafa. Decías que procuráramos abstraernos del contexto político, pero yo creo, José Javier, que tratándose del expresidente de Barcelona es absolutamente imposible. Saben ustedes que Cataluña funciona a partir de 3 grandes símbolos, que fueron los que instauró Jordi Pujol, que es la Generalitat, la Caixa y el Barça. Quizá por ese orden, pero el Barcelona es una institución, es el Ejército Desarmado de Cataluña y el poder simbólico que tiene es gigantesco. Además, este hombre, antes de marcharse de la presidencia del Barcelona, fue un tipo que abundó en las tesis separatistas, que cedió a Òmnium y la ANC el espacio del Camp Nou para hacer sus aquelarres separatistas. Y ha sido este hombre y no otro, no un señor de Badajoz ni de Valladolid, sino un catalán, presidente del Barcelona y filo separatista, el que ha sido sometido a semejante tortura. De manera que lo que estamos haciendo con esto es, al margen de la injusticia que supone, hay una evidente lectura política. Y es que estamos concediéndole argumentación a los separatistas, munición argumental, para que luego disparen contra el Estado, contra la arbitrariedad de la justicia, contra la inquina hacia los catalanes. Es decir, si esto funciona mal en Alemania o en Francia, hay que arreglarlo. Pero si funciona mal en España con un problema separatista que está denunciando que la justicia española es injusta, con más motivo esto debería ser urgente. Que se pusiera alguien en marcha a arreglarlo. Pero, Enrique, perdona, que querían Miguel Ángel y Nuria decir algo antes de tu dupla, como dicen los... Claro, es que el problema que existe con la prisión provisional en sí mismo es este. Porque claro, como no hay juicio, pues este es un hecho que se da. O sea, es que se puede dar y además es que se da, porque es que no ha habido un juicio, sino lo que ha habido un fumus boni iuris, apariencia de buen derecho. ¿Cómo? A ver, ¿y otra vez? Fumus boni iuris. Pero ya que estás ahí, ¿no se carga el habeas corpus? Es decir, porque claro, el habeas corpus, tú no puedes detener más de tanto tiempo a una persona sin nada. 2 años. Y esto ha estado 2 años. Otros 2 años. Claro. 2 años, prorrogables hasta 4, ¿no? Sí, ojo, que puede prorrogarse, ¿no? En casos excepcionales. Claro, por eso es tan importante que cuando hay preso, pues las cosas vayan urgentes. De hecho, en el sistema español, las causas con preso son las causas que van más rápidas, que se ven los sábados y los domingos. O sea, si hay preso, todo cambia, ¿no? Pero claro, es que al final no todos los que ingresan en prisión provisional van a ser finalmente condenados, como podemos entender todos, ¿no? ¿Cuál es la solución a todo esto? Pues claro, la urgencia. La urgencia, no hay otra. La urgencia, o sea, que se den las circunstancias para que, o sea, que se pongan en marcha los pleitos y todos los juicios de forma rápida, ¿no? Porque justicia sin rapidez no es justicia. Efectivamente. A mí me ha llamado la atención que intentó por todos los medios la libertad bajo fianza, en numerosas ocasiones se le negó. Y si hay algún abogado en la sala que me corrija, por favor, porque desde una humilde estudiante de Derecho todavía no llego, pero me ha llamado la atención decir que los abogados plantearon una fórmula que yo he buscado y creo que es inédita para estos casos similares, que dijo por escrito, que lo tengo aquí, que entregaría todo su patrimonio embargado, que son más de 30 millones, lo que me han contado a mí, si se daba la fuga tras quedar en libertad. Que sus bienes serían de titularidad pública, sin sentencia condenatoria, o sea que estoy... 35 millones, me dice Juan Pérez Noya, que está escuchándonos en control después de habernos contado la historia. 35 kilos. Me ha parecido fascinante y debida, o sea, se debe de dar preferencia, yo creo, y debida regulación
al asunto también, al arresto domiciliario con pulsera telemática. Eso, que no hay... es una cosa que iba a decir yo, hay alternativas más humanas. Pero lo que quería decir es que esto que ha dicho muy bien mi amigo Rafa, sí, es otro fallo de la justicia. Es decir, por supuesto que si él ha cometido cosas contra el bien común o de lesa patria, que se le juzgue por eso. Y que se le condene por eso. Si Òmnium Cultural tenía que haber estado ilegalizado en cualquier democracia europea hace muchísimo tiempo. Pero que no le castigues por esas cosas que deberían estar penadas sin poder probar otro crimen, ¿no? O sea, que es un doble fallo de la justicia. Dejamos, sí, muy rápidamente. Es un caso, pero hay muchos más con los que no se habla y no es un preso político. No, o sea, por eso digo... ¿Sabía Sánchez que estaba mintiendo? Porque que estaba mintiendo es evidente. ¿Sabía que estaba mintiendo? Nuria Val, ¿lo sabía? Para mí, algo tan gordo se la tuvieron que colar a sus asesores, entre comillas, porque una cosa es que el fact-checking que ahora se hacen, que antes no se hacían los debates... ¿Eso qué es lo que? Que están controlando cada frase que dice cada candidato, hay un equipo detrás controlando para ver si miente o no. Así, ¿eh? Entonces, ahora que se hace ese procedimiento, se cuidan muy mucho los asesores y consultores. Por ejemplo, como es en mi caso, tendíamos a redondear las cifras para que el candidato se acordase y no dijera 1.673, sino 1.670. Y eso ya te pueden poner también mentira. Pero es algo tan gordo como un papel así. Eso yo creo que será de... No, y encima lo exhibió varias veces. Ayer los del fact-checking estarían de huelga, porque no pararon de mentir. Se ha salido, sí, no sé si se ha salido. No pararon de mentir en todo. Y luego ya sabemos lo de Goebbels, que esto es más viejo que el hilo negro. Una mentira 3 veces, ¿no? Exacto. Bueno, realmente yo creo que también, ¿no? Que le pasaron una carta y que era de un particular y que en ese momento pues era una carta que venía con firma de la Junta, porque era una carta de la Junta. Lo que pasa que lo que decía dentro era que un particular estaba pidiendo una cosa de estas y que se lo pasaba. Evidentemente, creo que había una apariencia, porque realmente ya estaba agitado ese árbol, el árbol este estaba muy agitado en Andalucía, había habido un partido que había pedido esas cosas y que lo había pedido y que la mesa no lo había pero en un contexto muy concreto además, sí. Y 7 particulares luego lo metieron, en fin, se formó en el lío. Yo creo que lo que estaba diciendo también era un tema más político, yo lo veo más en el plano político que en la cuestión exacta, que sí que es cierto que era una carta que había hecho, o sea, que lo que pedía era un particular. Creo que has conseguido salvar lo insalvable de momento, Miguel Ángel. creo que sí. Rafa, Enrique. Sí, muy brevemente, decir que yo también exculpo al presidente, no creo que fuera una mentira deliberada, se arriesgaba a mostrar un papel que iban a ver 8 millones de personas y sobre todo es toda esa batería de empresas que se dedican ahora a comprobar, una de ellas es Neutral. Pero cada uno de los periódicos ya está empezando a instaurar un grupo de profesionales que analizan en tiempo real las mentiras y las verdades, que a mí esto me da un poco de miedo. El que haya un grupo de personas que diriman la verdad de la mentira me parece muy orwelliano, pero está ocurriendo y es por eso que yo no creo que Sánchez mintiera deliberadamente. Enrique, con mucha rapidez, que también tiene que hablar Pedro y nos queda un minuto de programa. Deliberadamente y es imperdonable es sobre una cosa que no sabía, que era que la Junta se preguntaría a sí misma cuáles son sus funcionarios. Sobre eso, lo que se hizo fue una calumnia muy grave, que es decir que los dos partidos que ahora gobiernan Andalucía estaban haciendo listas negras para depurar. Y eso es un ataque gravísimo, ofensivo, y eso sí lo hizo a sabiendas. Sí, eso sí. Hombre, por un lado, Sánchez debería pedir perdón por haber metido la pata de esta manera. Y por otro lado, pues quien empieza esto en Andalucía es precisamente Vox, que pide a través de sus representantes en la mesa del Parlamento saber la cualificación profesional de los equipos psicosociales que atienden los casos de violencia de género, que es algo a lo que tenemos perfectamente derecho. Hay que recordar efectivamente que la petición inicial era para saber quiénes eran, digamos, clientela y quiénes eran profesionales, la cualificación. Es que hemos tenido el caso de la asesora jurídica de Juana Rivas, que fue denunciada por intrusismo por el Colegio de Abogados de Granada.
En fin. De todas maneras, ayer en el debate habría tanto que hablar sobre el debate con los adminículos que llevaba uno, la CEFO. Bueno, sí, efectivamente, la CEFO es una fotito. Bueno, señores, que nada, que muchísimas gracias. La próxima vez que estos caballeros y señora se sienten aquí en esta mesa, sabremos ya quién va a ser el presidente del gobierno, o casi, porque bueno, habrá que ver luego si los números cuadran. Pedro Fernández Barbadillo, Rafa Núñez de Huesca, Miguel Ángel Ferrero, Enrique Calvet, Nuria Val. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas noches. Mañana otra vez aquí a las 10 menos cuarto, más madera.